Saludos compañeros, mi nombre es Jesús Eduardo y soy integrante de la Mesa de Diálogo de Derecho Constitucional. Comenzamos. En anteriores sesiones, pues ya hemos dado una pequeña introducción al derecho, como esta rama de estudio. Hemos también dado una definición de norma. Hemos entrado al mundo normativo y hemos aprendido qué tipo de normas existen y cuáles rigen el comportamiento del hombre, del humano. Hicimos una clasificación didáctica del derecho. Derecho público, derecho social y derecho privado. Con estos elementos pues ya podemos continuar con el tema, ¿no? ¿Qué es derecho constitucional? ¿Qué es el derecho constitucional? El derecho constitucional es una rama del derecho público que regula la relación entre el Estado y el individuo. Eso en esencia. ¿Qué es el derecho constitucional? ¿Qué regula el derecho constitucional? El derecho constitucional regula la estructura, la organización y las funciones de las diferentes entidades y dependencias de la administración pública. Define al individuo con toda esa gama de derechos, de obligaciones y deberes ante el Estado, que de igual manera tiene obligaciones, derechos y deberes. Nos explica cómo va a estar la división de los supremos poderes políticos, sus funciones, sus elementos, poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Finalmente, nos dice qué tipo de régimen o qué sistema político será el que lleve el gobierno. Con estos elementos podemos estructurar una definición de constitución. ¿Qué es una constitución? Es una pregunta. Bien, es un cuerpo normativo en donde se reflejan los acuerdos sociales para la protección de los derechos mediante sus garantías. Y del otro lado también tenemos cómo es que va a estar organizado ese Estado, cómo es que se le van a dar protección a esos derechos. Doctrinalmente, la gran mayoría de las constituciones está cimentada bajo 4 pilares, o sobre 4 pilares, mejor dicho. Justicia, fraternidad, igualdad y paz social. Hay un concepto bastante interesante de constitución que en lo personal a mí me agrada, que dice que es el medio pacífico, organizado y legal para poder someter al gobierno a la voluntad del pueblo. ¿Sabemos qué constitución es la que hoy nos rige? Bien, pues es la constitución que fue promulgada el 5 de febrero de 1917. Es nuestra máxima norma jurídica. Es el instrumento de mayor jerarquía que hoy hay en el ordenamiento jurídico mexicano, el cual establece cómo se va a comportar, cómo se va a regular el Estado mexicano. ¿A qué le va a dar forma? En efecto, le da forma al Estado, al gobierno, a la administración y a las normas. ¿Cuál es su función? ¿Cuál es la función de la Constitución? La función de la Constitución se divide en seis elementos: la política, la legisladora, la organizativa, la jurídica, la transformadora y la ideológica. Hablemos de la función política. Es la esencia de la Constitución. Nos da la solución del problema fundamental. ¿Quién va a dirigir a quién? ¿En qué sentido? ¿Con qué medios? ¿Con qué fin? ¿Y con qué límite? Posteriormente nos vamos a la función legisladora. La función legisladora está ahí para la creación, para la realización de esos diferentes cuerpos normativos que regularán al Estado. La organizativa
Como sabemos, la Constitución está dividida en tres. Didácticamente se divide en tres partes: dogmática, orgánica y una nueva. Doctrinalmente se habla de un nuevo elemento, que es la pragmática social. Cuando nos referimos a la función organizativa, nos referimos a cómo es que va a estar integrado este gobierno, cómo es que va a estar integrada la administración, qué elementos va a tener, qué funciones, con qué límites, con qué motivos, con qué fines. Después la jurídica. Debe de existir un verdadero Estado de Derecho. Sabemos cuáles son los elementos del Estado de Derecho para que exista un verdadero Estado de Derecho. Bueno, tenemos que tener una constitución escrita, una división de poderes, el principio de legalidad y una verdadera protección a los derechos humanos. Después nos vamos a la ideológica. Esta surge de la voluntad general, de esa voluntad que es tomada por esos 500 ciudadanos que nos representan. La ideología que va a representar al país. ¿Cuál va a ser ese sistema, tal vez, de creencia en cuanto a la percepción que nosotros tengamos de nuestro país, de nuestra nación? Y finalmente la transformadora. Esta es una cuestión evolutiva que atiende totalmente a situaciones histórico-sociales. ¿En qué momento tendremos que cambiar, no? Yo creo que el ejemplo más claro es, no sé, los derechos humanos. ¿Cómo han impactado en la vida jurídica, cotidiana, económica, en un montón de ámbitos? Ha impactado la implementación o el tratar de implementar el correcto respeto de los derechos humanos. Bien, pues con esto concluimos, ¿no?, esta parte. Ahora bien, sigue cómo se divide nuestra Constitución. Anteriormente ya lo había comentado. Doctrinalmente es dogmática, nuestra parte orgánica y la que hoy denominamos pragmática social. También se habla de un capítulo económico, pero más adelante, ahorita lo vemos. La dogmática comprende los primeros 29 artículos de la Constitución, establece los derechos y sus garantías. ¿Ok? Estos se encuentran en el título primero, de los derechos humanos y sus garantías. Después nos encontramos con la parte orgánica. Esta se divide en varios títulos. Establece los principios por los que se deberá regir la legislación de un país. ¿Qué regula? ¿Qué hay dentro de esa parte? La forma de gobierno, la división de poderes, las competencias en el ámbito federal, local y municipal, la supremacía constitucional y su inviolabilidad. Finalmente nos encontramos con la parte llamada pragmática social. ¿De qué va esta? Bueno, hace énfasis en los denominados derechos sociales. Antes de esto, los derechos humanos se dividen en generaciones y los derechos sociales son de segunda generación. ¿Qué derechos sociales podemos tener? Derecho a la educación, artículo 3. Derecho a la propiedad, artículo 27. Derecho al trabajo, 123. Y hoy, pues, surge un nuevo, ¿no? Algo nuevo, algo interesante. Se habla del artículo 4, de la igualdad entre el hombre y la mujer. Y es interesante, puesto que hasta en nuestro Plan Nacional de Desarrollo, como una estrategia transversal, se hable de la equidad de género. Un tema interesante. Bueno, pues ya que tenemos esto, continuemos. ¿Qué es un Estado? ¿Qué es el Estado? Espero me esté explicando, digo. Trato de hacer esto bastante dinámico, pero cualquier duda que tengan, pues la podemos platicar cuando estemos presentes. Digo, esto es un tanto rápido para no hacerlo
tan tedioso. ¿Qué es el Estado? Bueno, hay múltiples conceptos y depende totalmente de múltiples conceptos y múltiples definiciones. Depende totalmente del autor, de la doctrina o de la teoría de la que se esté viendo. Bueno, pero para esta pequeña mesa de diálogo vamos a entender al Estado como este sistema político que da organización a la sociedad, que está asentada de manera permanente en un territorio y que éste lo gobierna con soberanía y en el cual aplica y define un ordenamiento normativo para que exista una paz social. De aquí podemos encontrar tres elementos que componen al Estado: territorio, población y poder. También hablamos de un cuarto elemento, la soberanía, pero más adelante veremos qué es.